Hola, hola, ¿cómo están? Ya vamos a estar empezando otro día más, gracias al Señor, porque podemos estar conectados, usar las herramientas que tenemos en este siglo, que es el Internet, podemos usarlo para bendecir. Así que estamos súper bien, ya conectados, ¿cierto? Le damos la bienvenida a cada uno de los que están presentes. Se me había olvidado activar la cámara, menos mal, gracias. Yo sé que estoy con lentes. Así que bienvenido a este último día del webinar Educando en Casa. Se van a ir sumando de a poquitito más invitados. Hoy día vamos a estar viendo un tema ya abordando mucho más allá, un tema muy complicado en muchas situaciones, así que hoy día vamos a estar viendo las emociones y vamos a estar hablando sobre el abuso sexual. Así que ya estamos empezando ya una tarde más, que el Señor les bendiga, esperamos que esto le hable a su vida, como también nos habló a nuestra vida. Ya estamos con Paula, así Hola a todos, que bienvenidos. ahí estamos, emocionadas. Así que esta vez va a empezar Paula, así que ella va a estar empezando hoy en día y ahí le va a estar dando información y siempre, si tiene para anotar, ahí le puede, anótelas en su cuaderno. Al final de esta tarde vamos a estar compartiendo el PDF con la información que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Y siempre y claro, cualquier duda que ustedes tengan la pueden aclarar con nosotros. Así que, Paula, no sé si me faltó algo, que de repente con los nervios ahí No, nos saltamos algo. todo bien. Bienvenidos a los que llegaron. Espero que la charla de ayer haya sido de bendición para sus vidas, para los que pudieron estar. Gracias por hacerse el tiempo para que conversemos de estos temas, eh, que a veces es tan necesario hablarlo y también hablarlo con sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, como decía Leslie, ayer hablamos de la sexualidad, ¿verdad? De todo lo que implica la sexualidad de sus hijos e hijas, de los jóvenes, quizás de los niños que usted está a cargo. Y hoy vamos a hablar sobre en sí el abuso sexual y las emociones. Cómo las emociones de sus hijos a veces cambian por X situación también. Me pongo más lenta porque estoy aceptando a la gente ya, pero vamos. Bien. Entonces, igual que ayer, en este momento usted va a identificar en qué etapa se encuentra su hijo y en la parte del desarrollo emocional. Entonces, usted ahí va a estar pensando, yo creo que quizás mi hijo es un poco más inmaduro emocionalmente, o quizás está bien en la etapa en la cual se encuentra y entonces quedó ok. Pero si llegara usted a encontrar que hay un poco de inmadurez, póngalo en sus oraciones, porque ahí vamos a hablar qué pasa al haber inmadurez o al faltar ciertas cosas que necesitan sus hijos. Listo. Bien, vamos a ver el ámbito social emocional de sus hijos. Como pueden ver en la imagen, los niños de recién nacidos a 12 meses, este ámbito se relaciona activamente con quienes lo rodean, ya que con sus principales personas con que se rodean es su entorno familiar en casa, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos o a veces abuelita. Con el entorno de la casa. De 1 a 2 años expresa sentimientos más complejos como la vergüenza, el orgullo y los celos. Aparecen las primeras rabietas al no controlar, entender las emociones. En esta edad ellos no entienden lo que sienten. Entonces, como usted adulto, es necesario que usted le explique lo que él está sintiendo para que él logre identificar sus emociones. De 2 a 4 años es más independiente y disfruta su autonomía. No tiene dominio pleno de sus emociones, aunque se comunica mejor.
defiende su independencia. Ya en esta edad, el niño o la niña tiene que ser independiente, tiene que haber un grado de independencia en lo que él realiza. O sea, que usted ya no le puede dar comida en la boca, que usted ya no lo puede vestir, él tiene que ser capaz de vestirse solo, a su tiempo, obviamente. A veces cuando estamos apurados, claro, los vestimos porque estamos apurados, pero es necesario que él logre esta autonomía en cada cosa que realiza para que haya este desarrollo de independencia. De los 4 a los 8 años, sus sentimientos son más duraderos, es consciente de sus emociones y es capaz de expresarlas u ocultarlas. En esta parte importante porque está bien cuando nuestros hijos son capaces de expresar todas sus emociones, porque así sabemos qué es lo que está pasando. Pero ojo cuando notamos que nuestros hijos no son capaces de expresar las cosas que están sintiendo, porque ahí puede haber algo oculto, puede estar pasándole algo y por lo menos tiene que ser capaz de poder expresarse con ustedes que son el entorno más cercano. Aparece la empatía, ¿verdad? En esta etapa el niño tiene que ser capaz de ser empático con su prójimo. Eso es muy importante. Vamos a avanzar a la adolescencia, qué etapa más compleja, ¿verdad? Tantos cambios. En esta etapa podemos ver, ¿verdad?, estos cambios físicos que le comienzan a ocurrir al adolescente. En la fase cognitiva, el adolescente comienza a desarrollar nuevas capacidades, tanto abstractos como relativos. En el desarrollo moral, tienden hacia el egocentrismo, buscan la aprobación social de sus compañeros, buscan un concepto de sí mismo, están preocupados constantemente de la autoimagen, de cómo ellos se ven a sí mismos. Características psicológicas, sufren cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría, desbordada en cuestión de horas, ¿verdad? Sin saber muy bien, nosotros no entendemos por qué. La relación con los padres comienza a alejarse un poco entre este conflicto, este choque, quizás de que se le está desarrollando esta personalidad a su hijo, este carácter está desarrollándose y muchas veces entra en conflicto la relación con los padres. Y la relación con los compañeros, ¿verdad? Que ellos están pendientes de la aprobación social y pensando en que cada cambio que a ellos les ocurre puede afectar su relación con sus pares. Muy bien, eso es el desarrollo emocional. Vamos a ver las necesidades que tienen sus hijos e hijas. Sus hijos tienen necesidades básicas, ¿verdad? Como alimentarse, vestirse, ¿verdad? Tener este apoyo emocional de ustedes. Y también tienen necesidades de seguridad, de sentirse protegidos y necesidades emocionales, que ellos tengan un entorno donde puedan ellos expresarse, ¿verdad? Que ustedes que son sus padres son el entorno más seguro, que ellos pueden desarrollar sus emociones, expresar alegría, enojo, frustración, ¿verdad? Ellos necesitan expresarse. Y están estas necesidades sociales, esta necesidad de que ellos tienen que tener de poder sociabilizar con otras personas, con sus pares, con poder conversar, porque así ellos van también desarrollando, ¿verdad?, todas estas otras características tan importantes en su desarrollo en la adolescencia. Vamos a ver algo que es importante. Si no se cubren estas necesidades tan importantes que cada persona tiene que tener, y sobre todo sus hijos e hijas, se producen estas cosas: la ansiedad, la falta de identidad, la depresión, los trastornos como la fobia social, ¿verdad? La crisis de pánico, la baja autoestima. Y también por este
esta necesidad que los niños tienen de seguridad, de estar en un entorno seguro, podría llegarse a ocurrir, ¿verdad?, el abuso sexual. Y es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, los diferentes tipos de abuso sexual que Leslie nos va a poder explicar un poco mejor. Así es. Bueno, ya vimos todo lo que tiene que ver el crecimiento, ¿cierto?, del abuso sexual. O sea, del crecimiento, perdón, de los niños, del adolescente, que es muy importante saber en qué parte del crecimiento están cada niño y cada niña. Tener en cuenta que crecen de una forma diferente, maduran de una forma diferente. Y también cuando nosotros sabemos en qué parte está el niño, en qué parte está la niña, en qué parte está el adolescente, también nos podemos fijar que está normal en ellos y que veo algo raro en el crecimiento de mi hijo, de mi hija, veo que algo no va en mí. Entonces hoy día vamos a aprender sobre el abuso sexual, los diferentes tipos de abuso sexual. Yo sé que después más adelante voy a tocar un tema que es complicado para todos, pero lo vamos a hacer y también ir tratando estos temas que es tan difícil hoy en día y para cualquiera que esté en una situación, lo que es el abuso sexual. Tenemos tipos de abuso sexual que es sin contacto físico, ¿ya? ¿Esto qué es? Sin contacto físico significa que la persona va a mostrar los genitales al niño, o sea, va a estar desnudo, va a mostrar sus partes íntimas al niño, o a la niña, o al adolescente. Pedir que el niño también muestre sus genitales, exponer al niño a un material pornográfico, tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño de un contenido sexual, obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos, utilizar a niños para la producción de material pornográfico. Este es un tipo de abuso sin contacto físico. O sea, hoy en día estamos viendo que no solamente significa tocar, sino que también significa exponer a cualquier cosa que ellos puedan ver, niño, niña o adolescente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Así que esto ya sabemos que no es solamente cuando lo tocan y cuando abusan más allá, sino que también es cuando se expone al pequeño o a la niña o al adolescente. Tenemos el otro tipo de abuso que es con contacto físico. Esto tiene que ver con el manoseo o toques con malicia. Tiene que ver con una relación sexual oral, vaginal o anal. Este es el abuso que por lo general más se conoce, según lo que nosotros vemos en la televisión. Pero también el abuso sin contacto físico hoy en día se ve demasiado. Hoy en día, por eso vamos a aprender incluso la diferencia entre la persona que es pedófilo y la diferencia entre la persona que es abusador, que no es lo mismo. Y vamos a aprender eso hoy día también para saber diferenciar esto. Vemos el otro tipo de abuso sexual, que es el grooming. Nuevas palabras que han salido a medida que la tecnología va saliendo mucho más nueva. El grooming dice que refiere a las situaciones de abuso sexual de niños, niñas o adolescentes por parte de adultos a través de Internet, usando los chats, las webcams, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Hoy en día pasa esto, incluso yo por comentario y de repente por noticias que no son tan grandes, por eso muchas veces se limitan las invitaciones por Meet, muchas veces se limitan las invitaciones por Zoom, que no sean tan grandes, porque de repente no sabemos quién puede entrar y quién puede hacer algo obsceno, pueden mostrar una parte de su cuerpo. Entonces ahí también es que tener cuidado también con el tema de las cámaras, de las conversaciones. Eso es muy importante tener en cuenta, porque la tecnología está como de flor de piel desde los niños hasta el más grande. Hoy en día encontramos de todo en Internet.
tenemos el ciberbullying y el bullying. Esto es cuando un o una menor es atormentada, amenazada, humillada o molestada a otro ambiente de internet o cualquier red social. Ustedes tal vez dirán, pero el ciberbullying y el bullying no tiene que ver con un tema sexual, pero todo parte desde lo más mínimo hasta lo más grande. Y es importante saber cada definición para que nosotros podamos conocer por qué el niño, por qué la niña o el adolescente está medio raro, media rara. Podemos conocer esa situación. Ok, tenemos esto. ¿Quiénes son los abusadores? Este es un porcentaje que nosotros sacamos acá de Chile e inclusive a nivel latinoamericano de estos porcentajes que están en la Organización Mundial de la Salud, que dice que el 53% de las personas que son abusadores tienen que ver con los familiares. El 29% tiene que ver con personas conocidas y el 18% tiene que ver con vecinos o personas externas a nuestro círculo familiar. Y acá ya sabemos los porcentajes, ya sabemos cuál es el más grande. Siempre se ve el tema de los familiares y de los conocidos, que es por lo general que siempre pasa un abuso sexual, lo hemos visto en las noticias. Y eso es algo muy terrible que está pasando hoy en día, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial. También tenemos los factores de riesgo, porque los factores de riesgo también se incluyen lo que es familiar y socioeconómico. Los familiares pueden incluir como el desamparo afectivo de los niños, de las niñas, del adolescente, padres ausentes por diferentes motivos. Tenemos lo socioeconómico, que es la pobreza, aislamiento social. Esto puede producir un ánimo depresivo de baja autoestima. Este es uno de los factores de riesgo, porque muchas veces tal vez varios niños han crecido tal vez sin la mamá o sin el papá, lo cual también pueden crecer con un familiar y puede estar ocurriendo un abuso sexual sin contacto físico o con contacto físico. Socioeconómicos también los vemos. Muchas veces, por lo general, lo más que vemos cuando es socioeconómicos, vemos las personas que están en situación de calle, las personas que están con problemas de drogadicción, personas que están con problemas con el alcoholismo. Entonces vemos también esa situación que es socioeconómica, que incluye todo eso con respecto a un factor de riesgo. Pero también vemos esto de que las niñas, dice, que poseen entre 2 y 3 veces mayor riesgo de un abuso sexual, porque mayormente el abusador es heterosexual, ¿ya? O sea, estamos hablando de que las niñas, eso no quiere decir que los niños no son abusados, también son abusados los niños también hoy en día de la misma forma, ¿ya? Entonces, tenemos de que también los adolescentes de 12 y 13 años, que también están en una categoría también dentro de un factor de riesgo por su cambio físico, por su cambio hormonal. Ya la niña se empieza a desarrollar, el niño se empieza a desarrollar. Ayer estábamos hablando que ellos empiezan a cambiar, empiezan a explorar muchas cosas. Entonces, como empiezan a crecer físicamente, biológicamente, los niños entre 12 y 13 años adolescentes también son llamativos para una persona que es abusador y pedófilo. Entonces, tenemos, y también, bueno, sabemos las personas las niños o niñas, adolescentes que tienen alguna necesidad especial, que cuando uno empieza a hablar estos temas, no sé si a usted le pasa, pero se empieza a quebrajar el corazón y empieza a dar ese sentimiento de mucha angustia con respecto a las personas que han sufrido y que están sufriendo. O sea, estamos hablando que por lo general a nivel latinoamericano, cada un minuto hay personas que están siendo violadas. Y eso es impresionante. Saber esos porcentajes es totalmente, el corazón se llena de esa angustia, de ese dolor. Como dice, el dolor de mi hermano es mi dolor y la alegría de mi hermano es mi alegría. Y sentimos eso, sentimos ese dolor que están pasando hoy en día las personas que están vulneradas físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tenemos
Esto es, te equivocas si crees que, vamos a ver, algunos mitos que podamos tener. Te equivocas si crees que si ocurre en un ámbito cercano a nosotros, nos daríamos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. El vecino de al lado, un primo, una prima, un tío o una tía, tal vez en su infancia. Te equivocas si crees que si la madre se enterará, denunciaría el abuso y defendería al menor. Eso también lo vamos a hablar más adelante, porque es una situación súper difícil para ciertas mujeres que tienen un problema con la dependencia hacia la pareja cuando el hijo está sufriendo un abuso sexual. Hoy lo hemos visto inclusive en la televisión y eso también lo vamos a ver un poco más adelante para que queden claro, y les repito lo que les dije ayer, no juzgamos, pero no encubrimos lo que está mal, porque no somos quien para juzgar, pero no vamos a encubrir lo que está malo. Siempre tener en cuenta eso, siempre no olvidarnos de tener misericordia con la persona que está sufriendo. Te equivocas si crees que la primera vez que ocurre es responsabilidad del adulto, pero las siguientes son responsabilidad de los niños. Siempre se ha dicho que cuando llegan al juzgado, yo he visto noticias y momentos que muestran esto cuando ya llegan para dar los años de cárcel, que el niño, que la niña, que el adolescente, que el joven, que la mujer, que cualquier persona después de más de una vez haya consentido el abuso sexual. Lo que pasa en esa instancia es que muchas veces la niña o el niño o el adolescente o el joven que no han tenido una experiencia sexual la hipersexualiza. Entonces, ¿qué significa? Que ya en su subconsciente ya es tanto el dolor que recibe que ya en sí le da lo mismo, porque no encuentra salida. Entonces ese es el sentimiento, pero no es que la persona consienta porque sí, sino porque ya tiene esa en su pensamiento que ya no hay nada más que hacer. Y queda con eso en el corazón la persona que dicen que ha consentido las otras veces. Te equivocas si crees que el abuso es poco frecuente. Muchas veces es más de una vez y es reiteradas veces. Te equivocas si crees que el abuso se da únicamente en ámbitos sociales vulnerables, no solamente en los problemas familiares o en lo socioeconómico, se ve en todo ámbito social, en todo ámbito de clase social a nivel de las familias. Te equivocas si crees que no es obligación denunciar un abuso. Ayer dijimos, y Paula lo dijo, una vez que uno se entera o ve, ya es partícipe y conoce la información. Por ende, ya tiene que hacerse responsable de lo que vio y de lo que escuchó sobre un abuso sexual. Y te equivocas si crees que compartir la situación con los familiares es equiparable a la denuncia. Compartir una situación también tiene que ver con poder liberar, con poder sacar lo que hay adentro en el corazón. Vamos a seguir porque hay muchas más cosas que es que seguir. Te equivocas si crees que los abusadores tienen problemas sexuales, son convictos, homosexuales o maniáticos. Muchas veces los abusadores muchas veces ellos no tienen problemas sexuales. Muchas veces los abusadores fueron abusados y fueron abusados viendo material pornográfico y fueron abusados con contacto físico. Muchas veces es por eso, es un patrón que muchas veces sigue la persona porque no encuentra salida. Te equivocas si crees que todas las personas tienen ideas perversas. No todas las personas andan con la mente sucia de pensar esas cosas, o porque ve o porque abrazó. Hoy en día tenemos cuidado igual siempre con el cuidado de dar un abrazo, de saludar a una persona. Siempre estamos con ese cuidado también. Te equivocas si crees que antes no ocurría. Siempre ha ocurrido. Solamente que antes, años antes, no se daba a conocer.
Muchas veces las personas que eran abusadas y cuando quedaban embarazadas, también se veía mucho el aborto. Se veía mucho el aborto ilegal, solamente que antiguamente no se daba a conocer. Hoy en día con las noticias se da a conocer todo esto del aborto ilegal, del abuso sexual, con todo lo que hay hoy en día de tecnología. Te equivocas si crees que todo será gris y que la víctima nunca podrá superar el trauma. Eso es muy importante, porque muchas veces nos equivocamos acá todos. Muchas veces nos equivocamos y prácticamente la mayoría maldice a esta persona que abusa. Nos equivocamos si creemos que no puede cambiar, porque nosotros creemos en el poder restaurador de Jesucristo. Lo creemos. Creemos en que Él salva, en que Él restaura y en que Jesucristo liberta. En eso nosotros creemos. Te equivocas si crees que los agresores son personas gravemente trastornadas. Muchas veces también los agresores crecieron siendo agredidos por sus padres, por sus madres, por sus abuelos, por la crianza que han tenido. Te equivocas si crees que el abuso fue una expresión de cariño mal interpretado. Nos equivocamos muchas veces en pensar estas cosas. Pero también hay lo siguiente. El tema de las madres muchas veces. Hoy en día yo creo que todos vieron el caso de Ámbar, sobre la madre que fue a la cárcel y todo dice, mujer loca, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo aquello? Y muchas veces la madre es un factor clave con respecto a esto. Pero muchas veces no sabemos qué está pasando por el corazón de esa mujer. No sabemos qué está pasando por la mente de esa mujer, el daño que también tiene. Dicen que estas personas muchas veces sufren durante años, encubren esto durante años, pero ya es algo mucho más de allá de la persona, de la mujer, de la madre que encubre esto. Yo viendo las noticias, amenaza y todo esto, y priorizan la seguridad de ella para que no sentirse sola, para no sentirse desprotegida, entonces cubre toda esta situación que muchas veces pasa. Pone su seguridad por encima de la de sus hijos. Muchas veces pasa, pero muchas veces nosotros nos ponemos, ¿y quién somos nosotros para juzgar si no sabemos la situación de cómo está esa persona? Es difícil poder tener un pensamiento así, pero la idea de como hijos de Dios es llegar a la estatura del varón perfecto, y llegar a la estatura del varón perfecto es tener misericordia, y es saber escuchar y saber conocer la situación de la persona que está viviendo el abuso, lo que está viviendo por lo general en su vida. ¿Ok? Tenemos también un indicador de la hipersexualidad, que esto está en el Código Penal chileno. Esto es una ley, ¿ya? Usted lo puede buscar, lo puede encontrar. El Código Penal chileno dice que toda relación sexual con una menor de 14 años es delito. ¿Ya? Es un delito, sale en la ley 20.084. Una excepción a esta regla, ¿ya?, establece el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Esto señala en el artículo 4 que no existe delito cuando la diferencia de edad es de 2 años, ¿ya?, entre los adolescentes que tienen relación sexual. O sea, estamos hablando de que no es un abuso sexual si la niña tiene 14 y el niño tiene 16, ¿ya? O sea, está especificado en el artículo 4. Ahí ya se verá, uno dice, pero ¿cómo? Si muchas veces igual puede ser violada, aunque sea con menos de 2 años de diferencia. Ahí hay mucho más trámite en la cual se realizan, como dijo ayer Irina, donde hay asistente social, apoyo social, donde hay tribunal para llegar al punto de esto. Esto es lo que dice el Código Penal, ¿ok? Esto no significa que si son menos de 2 años no es abuso sexual, porque muchas veces por menos de 2 años de diferencia igual hay abuso sexual, ¿ya?
para que tengan en claro que esto sale como código penal chileno, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Características de un abusador. ¿Ok? Entonces tenemos las características de un abusador, del pedófilo, y que dice, muchos están integrados socialmente, no tienen cuentas pendientes con la justicia, son de buena presencia y en su gran mayoría están casados. Son reincidentes. Un abusador, si no es detenido, puede seguir abusando a lo largo de su vida. Un abusador piensa que no cometen ningún mal. Planean el abuso por lo menos 6 meses de anticipación. No es un arrebato sexual incontrolable. Todo estuvo premeditado. Recurren al abuso como una forma de dominación. O sea, le gusta dominar a la persona, perdón. Entonces, esta es la diferencia, ¿ya? Que vemos de un pedófilo, un abusador. Se nos queda un poco pegada. Suelen explicar. Ahí está. Leslie, te quedaste un poco pegada, por si acaso. ¿Sí? Ahí sí, gracias. ¿Volví? Sí. La mentalidad del abusador. Suelen explicar sus conductas con frases tales como hay que enseñarles la vida, el placer, ¿ya? Y simplemente o el niño o el adolescente lo provocó, ¿ya? O sea, fui provocado por el niño, por la niña, por el adolescente. Son personas manipuladoras que buscan la amistad de las familias que tienen niños. Se ganan el respeto y empiezan ahí a manipular, porque todo esto es un proceso que ellos tienen en su mente. O adolescente le gusta ser abusado. ¿Ya? Dicen, ella o él me provocó. ¿Qué quiere que haga? A modo de defensa, dice que los niños le dieron la aprobación. ¿Ya? Y estábamos hablando ayer sobre el tema del video de Tere, sobre el tema de las amenazas, ¿ya? Que muchos de los niños y de las niñas, de los adolescentes, de las personas que son abusados, muchas veces son amenazados. Vamos a matar, vamos a llamar y toda esa situación de amenazas. Ok, entonces, pero tenemos de... ¿Cómo saber que hubo un abuso sexual? 1. Cambios de humor muy pronunciados. 2. Pérdida del entusiasmo. 3. Rechazo a la proximidad física. 4. Manifestación de temor. 5. Llanto excesivo. 6. Pérdida del apetito. 7. Juegos sexuales. 8. Se lastima u actos de agresividad. 9. Retrocesos en el comportamiento, como orinarse en público, en la cama y aislamiento. Esté alerta porque quizás el único signo de que puede ser un dibujo. Y antes, tener en cuenta de cómo saber si hubo un abuso sexual. Muchas veces también no sabemos cómo proceder, ¿ya? No sabemos cómo proceder con el abusador. Pero esto es lo que yo me voy a salir un poco y es lo que tengo en mi corazón para entregar porque sé que es una situación súper difícil. Y cuando nosotros trabajamos esto, por lo menos yo cuando lo leía cada vez me daba mucha pena y me entristecía mucho. Para los que somos cristianos, el perdón no es opción. Perdonar es un ejercicio espiritual que nos hace libre y abre la puerta para que la bendición de Dios nos alcance. Frente a cualquier agravio, es nuestro sumo privilegio perdonar. Es liberador, es sanador. Perdonar es soltar el dolor por la ofensa. Pero luego de que hemos sufrido una injusticia,
y hemos perdonado, el perdón no significa que la confianza se restablece, la confianza se ha roto. El perdón no restituye la confianza. Por otra parte, la mayoría de los autores, por no decir todos los estudios, indican que existe una gran probabilidad de que vuelva a abusar la persona que es abusador. Bajo este conocimiento, no puede relacionarse más con niños o adolescentes de por vida. Algunos abusadores vuelven a abusar 20 años después del primer episodio. Si el abuso fue perpetrado por un padre o un abuelo, el hecho de que se perdone no significa que volvamos a tener la misma relación. La víctima no es responsable del familiar. El abusador es el responsable. Tener en cuenta de que uno como cristiano tiene que poder saber perdonar. Como decían en antes, no somos quien para juzgar, pero no vamos a encubrir lo que está mal. Espero que no se le olvide esto, porque es muy difícil. Cuando escucho a las personas que dicen, ¿cómo se le ocurre? Es tan difícil decir, ¿quién sabe? Es difícil, pero Jesucristo es quien perdona. Él no ve diferencia entre pecado grande y pecado chico, Él ve el pecado que es igual, la falta es igual. Así que vamos a seguir con la Paula, que ya está lista, Paula. Gracias, Leslie. Espero que hayan entendido un poco más de cómo saber si hubo un abuso. De todas formas, este material se va a compartir, pero vamos a continuar y vamos a ver cómo prevenir el abuso. Porque también nosotros, las herramientas de lo que hemos estudiado, sacamos esta información y son algunas alertas de que usted se puede dar cuenta si está ocurriendo un abuso sexual. El paso 1. Enseñando a nuestros niños acerca de sexualidad. Usted, para prevenir el abuso, primero tiene que enseñarle al niño acerca de la sexualidad. Por eso hablamos ayer de sexualidad, para que usted pueda hablar con sus hijos sobre la sexualidad. Paso número 2. Quitando los mitos y las mentiras acerca del abuso y la violación. ¿Verdad? Ya vimos algunas mentiras que a veces uno cree que está en lo correcto, pero no es así. A veces mitos que en la sociedad tenemos, pero no es así, o en la iglesia. ¿Verdad? ¿Verdad que ayer nos preguntaban qué tengo que hacer si me doy cuenta de un abuso sexual? El paso a seguir, quizás en la iglesia, porque tenemos todo tan protocolar, sería, ¿verdad?, que es nuestra autoridad al pastor, ¿verdad? Informarle al pastor o a la pastora de esta situación, pero no, eso no es así. Usted tiene que informar a las autoridades, no al pastor, porque usted es cómplice, ¿verdad? Tiene una obligación al enterarse de esto. Cambios, paso 3, cambiando la educación de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Mostrando quizás a sus palabras, ¿verdad? Que ayer nos preguntaba una mamá de cómo poder hablar con su hijo sin que lo frene, ¿verdad? De que se le diga, no, si eso ya me lo hablaron en el colegio. ¿Verdad? La pastora ayer, Yasmín, nos decía que no, que pudiéramos ocupar cada momento que se nos da con ellos, cada situación de alerta, nosotros educar en ese momento. No sé, si veo que mis hijos con sus amigos o con sus primos están con este juego de manoseo, yo ahí actuar, ver esta situación que está ocurriendo y enseñar. Quizás no llamar la atención, sino que enseñar, decir, hijo, recuerda que no tienes que tocar las partes de otros niños y nadie puede tocar tu cuerpo, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Pequeños momentos en que usted le recuerda a su hijo pequeñas cosas. Paso número 4. Cuidando el ambiente de nuestro hogar, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un cuidado de nuestro hogar, de
estar pendientes de quién entra y sale de mi hogar, ¿verdad? Sabemos que estamos en una situación difícil y muchas veces las madres y los padres se han visto en la necesidad por trabajo, ¿verdad? Dejar a sus hijos solos en casa, ¿verdad? Es una situación difícil porque ningún padre o madre le gustaría dejar a su hijo solo en casa, pero a veces no tenemos con quién dejarlos, ¿verdad? A veces hay situaciones tan complejas. En ese momento usted, ¿verdad? Le tiene que recordar a su hijo, educar, que nadie puede entrar a su casa. Yo creo que mi mamá me enseñó desde muy pequeña que cuando nosotras con mi hermana nos quedábamos en casa solas, yo no le podía ni abrir ni a mi abuelo la puerta. Si mi abuelo venía y quería venir a, no sé, a entregarnos algo, yo no, ni siquiera le podía abrir la puerta. Ese es el nivel de extremo que usted tiene que cuidar su hogar, el ambiente de sus hijos, ¿verdad? Que sus hijos no le pueden, si están solos, nadie puede entrar a su hogar si ellos están solos, que no sea de su máxima confianza. Aunque sea el abuelo, es un tema complicado, ¿verdad? Paso 5. Exponiendo a los abusadores públicamente y defendiendo a las víctimas. Vamos a ver más adelante otros pasos que hay que seguir cuando estamos enfrente a un abuso. Pero, como les decía, hay que exponer el caso, hablarlo públicamente, hablar con las autoridades, ¿verdad? Ayer la doctora Irina nos decía que hay todo un protocolo con los CEFAM, que usted se puede acercar a cualquier CEFAM y hablar con una asistente social y ella toma el caso y hace todas las averiguaciones, ¿verdad? Pero usted cumple con hacerlo público. Paso número 6, transformando la educación de nuestros niños, que lo repetimos una y otra vez. Esto, una forma buena, efectiva de prevenir el abuso es que usted eduque a sus hijos, ¿verdad? Paso número 1, educar a mi hijo de sexualidad, de explicarle qué es la sexualidad, ¿verdad? De que su cuerpo es su cuerpo, como veíamos en Tere, de que nadie puede tocar sus partes íntimas. Ayer hablamos de que los cariños hacia los niños, si en verdad les decía que no hay que obligar a los niños a dar besos ni abrazos si ellos no lo sienten. Enseñarles que ellos no pueden expresar cariño a otras personas obligados, porque también hay un límite que uno abre puertas para que ocurran cosas. Entonces, educar es muy importante. Y vamos a continuar. Ante una revelación espontánea de su hijo o hija o algún niño que esté cerca suyo de algún abuso, los pasos a seguir son los siguientes. Escuchar y acoger el relato. Lo que no debe hacer es poner en duda este relato y no culpabilizar. Jamás, jamás de los jamases. Jamás poner en duda frente al niño de la situación y no culpabilizar. Paso número 2. Decidir medidas de protección. Valorar la decisión de contar lo que sucedió. Tiene que darle, ¿verdad? Decirle qué valiente fuiste al contarme esto, qué fuerte eres, ¿verdad? Valorizarla, hacerla entender de lo que hizo estuvo bien, de que no está malo lo que hizo, que hablar está bien. Preparar a la persona para la denuncia, ¿verdad? Porque va a entrar todo este trámite, si es su hijo, ¿verdad? Usted va a le va a tocar preparar a su hijo porque van a haber situaciones que él se va a tener que exponer a un examen médico, ¿verdad? Para poder hacerlo legal ante la justicia, que necesitan pruebas, ¿verdad? Y usted le va a tocar, ¿verdad? Preparar a su hijo, conversar con él de lo que va a ocurrir y luego es contener. Identificar el adulto protector. Usted va a tener que tener en cuenta quién de sus cercanos es un adulto protector que va a poder ayudarlo a contener a su hijo en esta difícil tarea que va a ser poder
salir de este trauma, ¿verdad? Y poder recuperarse y apoyar. Y que no está incluido en este paso, pero orar. Siempre es importante que ustedes como padres y madres pues, están cubriendo a sus hijos constantemente. Y sobre todo si se ven ante una situación así, de ayudarlo a ver que ante Dios, Dios puede cubrir su vida, Dios puede sanar sus heridas, Dios puede sanar sus heridas emocionales, ¿verdad? Que ayudarlo a entrar en este proceso de sanación con Dios a través del Espíritu Santo. Es muy importante, que no está incluido, pero es importante incluirlo. Entonces, jamás de los jamases poner en duda el relato. Eso es muy importante. Una vez visto todo esto, pasamos a las preguntas. Así que ustedes ahí si tienen algunas dudas, antes de comenzar yo le quiero dar el pie a Belén, que nos pueda ayudar un poco y nos pueda explicar cómo podemos enfrentarnos ante un abuso o cómo saber si hay un abuso con niños con discapacidad distinta. Hola a todos, mi nombre es Belén, como dijo Paula, y bueno, yo lo hablo o yo lo miro de mi trabajo o de mi área, que es la área especial, y como lo estaba planteando las chicas ayer y hoy día, los niños o personas con discapacidad son las que más tienen dificultades porque ellos no pueden expresarse, ¿ya? Tienen muchos canales de comunicación que se ven alteradas. No soy psicóloga, soy docente, pero aún así uno ve notorios cambios en ellos. Por ejemplo, la primera es la comunicación, ¿ya? Y después viene el comportamiento. Yo lo digo porque igual hemos tenido experiencia, especialmente a los alumnos que no se pueden comunicar, por ejemplo, que son los autistas, que tienen algún problema de lenguaje, los que tienen tartamudez, por ejemplo, los que tienen disfemia, que ellos tienen una parte psicológica que incide o afectan a ellos. Entonces, yo le estaba diciendo a Paula de que, por ejemplo, nosotros ayer hablaban sobre cuando hay un abuso, comunicarlo inmediatamente al especialista, al asistente social, ¿cierto? A ellos. Pero también nosotros como mediadores o que estamos en el tema en sí, la actividad, basarse en un dibujo, ¿ya? Como la comunicación va a estar afectada, hay una manera de comunicarse con ellos a través del dibujo, a través del relato, hay que desarrollar mucho lo que es la observación, porque la parte oral, o sea, si a ti te cuenta algo es muy subjetivo, porque cada uno lo ve de diferentes formas. Y para hacerlo más concreto es a través de manera entrevistas, de preguntas guiadas, o a través, los niños más pequeños a través de un dibujo, ya sea de la familia, o ya sea del dibujo de la persona, que si ellos no sé, si ellos se dibujan al centro, o arriba, o abajo, si se sienten superiores, si se sienten inferiores, si es más chiquito, si es más grande, si está más a la derecha o más a la izquierda, o sea, todo eso te da una información. Si una persona está abusada, tiene una información, por ejemplo, de la familia, y tú vas a ver que papá o mamá o el tío o la tía está más cercana, está más lejana, que se ve más pequeño, o a veces hacen la familia y él se siente muy alejado. Tiene que haber algo ahí. Entonces, la información de la familia o la información, por ejemplo, del dibujo, es lo más concreto que tú también puedes sacar información. Y lo puedes hacer como la primera pista, porque como te digo, comunicarlo de manera verbal es poco subjetivo porque tú lo ves en el momento, ¿ya? Y comunicarlo bien, pero sería bueno también irlo, aparte de comunicarlo, ir a seguimiento a través del comportamiento, hacer una bitácora, mira, el día lunes lo vi, estaba así, el día martes lo vi así, porque eso también da información al asistente social que puede pasar
y tener más información, ¿ya? Eso también una bitácora de conductas, ¿ya? Nosotros trabajamos mucho eso porque es lo primero que nosotros observamos, que no sé, un día estaba bien y otro día estaba mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces, yo sugiero mucho, por lo menos a los más pequeñitos, trabajar a través del dibujo, a través de las preguntas guiadas, de un sí o un no, cosas de que ellos tampoco sean, si hay un abuso, no sean tan insistentes o están encima de ellos, están como preguntando a cada rato, porque para ellos es agobiante. Entonces, si ellos ya es agobiante, nosotros no podemos tampoco insistir más. ¿Ya? Eso es como lo más necesario posible. No sé si igual le puede ayudar esa información, si es que ocurre, tener esa herramienta, aunque es súper simple, si lo entregan a un psicólogo, ellos le pueden dar mucha información muy valiosa. Gracias, Belén. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hablamos? Quizás una pregunta a Belén. Voy a ver por ahí alguna duda, alguien que quiera saber algo. Recuerden que tenemos a nuestros profesionales, que es Belén, educadora diferencial, está nuestra pastora Yasmín. Paulita, ¿Sí? Dígame. Paulita, bueno, primero que nada me disculpo por llegar un poquito tarde, pero está súper interesante todo lo que están conversando, pero me gustaría si pudieran repetir la parte donde daban como los inicios, o los síntomas o los comportamientos de cuando un niño era ¿Abusado? abusado. ¿Mm? Leslie, ¿tú la tienes ahí? Parece que me quedé un poquito pegada. Sí, pero te escuchas. Súper. Ya, acá tenemos los síntomas, ¿ya? Cómo saber si hubo un abuso sexual. Apoya ahí también lo que decía Belén. De muchas veces se van a expresar con un dibujo, pero dentro de todo va a pasar esto, el cambio de humor ya va a ser muy pronunciado, ya puede que a lo mejor, lo voy a achicar un poquito, puede que a lo mejor si el niño estaba acostumbrado a recibir un abrazo, tal vez de repente va a ser esquivo, no le va a gustar. La pérdida del entusiasmo, ya se va, un niño que es alegre, por ejemplo, cuando un niño está enfermo, uno lo nota al tiro, porque no tiene ganas de comer, un niño que siempre juega, que no juegue, es raro. Entonces siempre decimos, el niño se está resfriado, está enfermo, porque lo muestra de esa forma. Muchos no saben hablar y no saben expresar, entonces, ¿qué hacen? Muchos no dejan de jugar, no comen, ya manifiestan temor, siempre están temerosos donde ellos están, el llanto excesivo, las pesadillas en las noches, ya la oscuridad, porque ese es el tema. El tema del abusador es el tema de la oscuridad, lo oculto, lo que nadie ve, lo que nadie escucha. Este es el tema del temor que hay, del llanto excesivo, la pérdida del apetito, los juegos sexuales, ya los dibujos, mucho toqueteo, eso también es un síntoma, ¿ya? Y lo otro también, cuando menores, y estamos hablando de bebés y de niños, son abusados sexualmente, tienen otros tipos de síntomas, ¿ya? Por ejemplo, temperatura, ¿ya? La temperatura es otra, sube, ya estamos hablando de un bebé abusado por un adulto, ¿ya? Donde todo lo que conlleva es más pequeño. Entonces estamos hablando de que ya de por sí hay un cambio, unos síntomas que presenta el bebé, el llanto excesivo, temperatura, vemos el tema del toqueteo, que incluso bebés chicos reaccionan, tienen esas reacciones con respecto a cuando son abusados. Y lo que es el retroceso,
ya el tema de orinarse en la cama, orinarse en público y todo lo que tiene que ver presenta ya lo que es un abuso sexual. Ahora yo sé que hay que tener cuidado por el tema que muchos niños, claro, están en una fase de crecimiento y muchos son así, pero siempre no vamos a estar preguntando y no le vamos a estar enseñando lo que es un abuso, ¿ya? Pero sí vamos a cuidar a nuestros hijos de prevenir y lo mismo, lo que estamos haciendo es para todo para prevenir, ¿ya? Enseñarle. Yo me acuerdo que cuando era chica, y esto, mi mamá me enseñó el primer día de kinder antes, mi mamá me dijo, mira hija, nadie, y ella me mostró, ¿ya? Ella misma me dijo, hija, nadie te puede tocar acá, que eran las mamas, nadie te puede tocar atrás, ya, que era el trasero, nadie te puede tocar adelante, ya, que era el área de la vulva, de la vagina, y nadie te puede tocar acá, porque yo tenía aritos de oro y eran colgantes. Entonces ella me enseñó de esa forma que nadie me podía tocar, ya en kinder. Bueno, pasó después, hubo un día en clase que un niño me tocó la pierna y yo le pegué. Mi mamá me dijo, tú cualquier cosa gritas y le pegas. Yo le pegué. Ahí me fui a inspectoría, llamaron a mi mamá, pero mi mamá dijo, bueno, yo le enseñé a mi hija que nadie la tiene que tocar. Mi mamá me enseñó de esa forma. Ya, o sea, ella me enseñó, hija, nadie te puede tocar esto, cuando también el tema del baño, ya, eso también, muchos papás se bañan con sus hijos, cuidado ahí también, ya, dele la privacidad al niño y usted tenga su privacidad, ya, porque hoy en día eso también significa hipersexualizar al niño o a la niña, ya, bañe solo a su hijo, a su hija, báñela sola, no se bañe con él, el tiempo de bañarse, el tema es un tema de privacidad. ¿Ya? Un tema de privacidad tanto como de ustedes, como matrimonios, como mujer, como hombre, y privacidad para el niño, privacidad para la niña o el adolescente, ¿ya? Porque si no, después más adelante, eso lo va a ver como normal, ¿ya? Entonces también ojo con eso, no sé si respondo bien o me quedé pegada tal vez y salió como robot. Se escuchó bien. Lili Franco, ¿quedó bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas noches, bendiciones a todas mis hermanas, hermanos. Me pongo en el siguiente caso. Si yo ya denuncié el hecho de un niño en la clase de la escuela dominical, imagino yo de que después los padres a lo mejor no querrán que él siga, exponerlo en la escuela no, me imagino que puede pasar un tiempo en que no asista a la escuela, y yo como profesora, como guía de ellos, después cuando ellos retoman, ¿cómo debe ser mi actitud frente a ellos? Porque a mí yo creo que me va a dar un dolor. Yo voy a trabajar con un dolor, y cómo yo puedo, para no causarle mayor, transmitirle mi penar a ese niño y tratar de reforzarle seguridad y darle como herramientas también fuera, en la parte espiritual. ¿Cómo lo puedo trabajar? Muy bien, la pastora Yasmín nos va a ayudar con esta pregunta. Tienen que prender el micrófono. Ahí sí. Hola a todos y todas. Mi mamá, claro, es súper complejo lo que tú nos acabas de expresar, pero aquí hay algo que uno siempre debe tener la claridad, es que uno es el adulto y uno es el adulto responsable. Y la otra categoría en la cual uno se encuentra es que es un hijo de Dios, ¿ya? Una hija de Dios. Por lo tanto, cuando, claro, tú recibes, tú siempre tienes que recibir en seguridad, en contención, ¿verdad? Y, y no estigmatizando los comportamientos, ¿no es cierto?, de cuando nosotros tenemos algún niño y lo hacemos especial por esa situación. No, porque eso, a veces pequeñas reacciones nuestras pudieran agravar mucho más este trabajo de reconstrucción, de autoestima, que a veces uno no es psicólogo tampoco, ¿te fijas? Pero si uno está en ese entorno en donde vas a ser partícipe también del apoyo a un niño, ya sea porque uno les enseña la palabra del Señor, porque está en el contexto de iglesia,
también es importante que uno maneje algunas herramientas. Entonces, qué bueno sus inquietudes, hermana, convérsenlos a nivel de iglesia, pidan apoyo. Es una bendición que la iglesia a nivel... hay muchos jóvenes que son profesionales en el área, muchas hermanas y hermanos que son profesores, que yo creo que si se hace una buena red de apoyo, pudieran hacer capacitaciones mucho más a menudo, ¿verdad? Más frecuente para preparar a los hermanos que están trabajando en estas situaciones, porque uno no lo tiene que saber todo, ni tampoco por esa situación uno tiene que pedir ayuda. Tienen que pedir ayuda, tienen que pedir contactarse con las personas adecuadas, pero en torno a alguien que se ha visto afectado, uno siempre tiene que ser ese adulto que va a estar dando, conteniendo con seguridad, ¿verdad? Con amor, con valorización de la persona. Y para eso, claro, están estos dos ingredientes. Uno que es la parte espiritual, en la cual uno tiene que estar orando, cubriendo y siendo dirigido por el Espíritu Santo, que obviamente el que a uno te va a guiar en esa tarea, pero también preparándose en términos de algunas herramientas de cómo, así prácticas del momento, ¿ya? Entonces, en términos generales, eso es lo que yo te puedo compartir, hermana. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hemos estado en varias congregaciones y en todas nos hemos encontrado con niños que han sido abusados, ¿ya? Y no hemos tenido la relación con los padres, hemos tenido simplemente la relación con los niños. Y ahí, ¿qué hace uno? Bueno, te, te empapas del Señor, del Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, que te guíe, pero siempre en el respeto hacia el niño como la persona, considerándolo, valorizándolo, fortaleciendo su autoestima, ¿te fijas? Y no dándole un trato especial como, pucha, pobrecito lo que te pasó, no, tampoco cayendo a ese nivel, sino que pidiendo siempre al Señor que a uno le dé el equilibrio para poder expresarle el amor de Dios, que ahora piense usted que dependiendo de la persona por la cual los niños sufrieron el abuso, esa imagen se ve dañada cuando es de algún familiar, cuando ha sido el padre, cuando ha sido alguien muy cercano, esas confianzas se ven tan dañadas que en realidad uno tiene que educarse para poder tratarlo correctamente, pero siempre valorizando al niño y dándole, ¿no es cierto?, esta contención espiritual. Y cuando uno ya se va entrando en estas situaciones que se dan con los niños de escuela dominical, ya sea los diferentes grupos de niños, de adolescentes o de jóvenes, lo que uno está, yo creo que es un deber de uno siempre pedir ayuda y estarse preparando y tomando herramientas, porque uno no lo sabe todo, entonces uno tiene que pedir ayuda, ¿ya? Espero haber ayudado con lo que te dije, mi hermana. Sí, y lo otro de que, por ejemplo, a mí me pasó que me di cuenta de una chiquitita haciendo una pregunta que nada que ver y me dice, es que no teníamos que comer. Entonces, por eso la escuela dominical es tan importante, porque ahí, sin querer, nos damos cuenta de qué es lo que le pasa a los niños. Bueno, ahí mi reacción fue al tiro hablar, terminó la clase, hablar con el líder, y al tiro ellos hicieron, sin saber yo, pero ellos al tiro tomaron papel en el asunto, y lo lindo es que hay que informarlo. Entonces, pero con el abuso es distinto. Es como dice usted, yo me hago responsable y tenemos que estar preparados para eso, porque van a llegar más familias ahora, cuando se abran las iglesias, va a llegar un montón de personas, almas necesitadas, y hay mucho encierro en las casas. Entonces yo digo, tanto con otras más, también para los adolescentes, de otros temas más graves como los homosexuales, también yo creo, y también tenemos que prepararnos para eso, y también tenemos que dar un aviso de prepararnos y enfrentar todo ese tipo de problemas que se nos van a venir, y tenemos que estar ahí firmes, ayudarlos, y como dices tú, no de la vereda de juzgar. Tenemos que estar ahí abrazándolo, esperándolo. Entonces, por eso doy gracias por esta charla que nos han dado. Gracias, pastora. Gracias a todos.
Hola, buenas noches. Gracias, Sandra, por esa pregunta. Y Arani nos pregunta, Irina, para que prendas tu micrófono. Hola a todos, buenas noches. Arani nos pregunta que, referentes a las emociones, ¿qué puedo hacer si el niño tiene, por ejemplo, 3 años y tiene inmadurez en esa etapa? ¿Qué debo hacer o a quién dirigirme para avanzar? ¿Algún pediatra? ¿Qué consecuencias puede tener que el niño esté en esta inmadurez? A ver, cada etapa de la niñez tiene unos hitos o logros en el desarrollo. Cuando uno de estos hitos o logros en el desarrollo no es cumplido a cabalidad en la etapa que debe cumplirlo, lo mejor que podemos hacer es valoración con un médico general inicialmente, ¿cierto? Que va a evaluar todo el aspecto físico y además podría intervenir en el aspecto cognitivo y emocional. Dependiendo de la edad, hay diferentes exámenes que hay que hacer y hay diferentes, por decir algo, como escalas que debe cumplir. Además de eso, hay que hacer exámenes enfocados en buscar cuál es el tipo de inmadurez que tiene. Por decir algo, ¿no? En el caso de un niñito de 3 años o un niñito quizás más pequeño, un niño de 8 meses, por ejemplo, ya es un niño que puede estar sentado, es un niño que está intentando caminar, ¿cierto? Es un niño que ya desconoce extraños. Si este niño a los 8 meses no tiene contacto social, no tiene sonrisa social, se activan una cantidad de banderas rojas o alarmas que nos indican a nosotros como médicos generales y médicos que atendemos niños que tenemos que hacer ciertos exámenes y además una valoración con un neurólogo pediatra. Ese es el especialista indicado para este caso. Igual si el niño tiene 3 años, si tiene 5, existen otros profesionales, la educadora diferencial, ¿cierto? La educadora de párvulos. En los SFAN hay de toda clase de especialistas, hay terapeutas ocupacionales, hay kinesiólogos, dependiendo de la valoración que haga el niño, del examen físico que uno le haga al niño y en el grado de inmadurez que tiene. No sé si respondo a la pregunta o algo más. Arani, no sé si está por ahí. Sí, muchas gracias. Celina. Yo quisiera agregar algo, Paula, lo que dijo Irina. Por ejemplo, en que los niños de 0 a 6 años están en un constante cambio. O sea, todos los niños son muy diferentes y se desarrollan de diferentes formas y a un nivel diferente. Entonces, por ejemplo, hay niños que físicamente se van a levantar al menos del año, empezar a caminar, y otros niños van a empezar a caminar al año 2, al año 3. Hay alumnos, hay niños que no hablan hasta el año, pero todos van creciendo de diferentes formas. Lo que sí que hay que darle estimulación, estimularlo. Por ejemplo, si le cuesta hablar, hacerlo hablar de a poquitito. Si le cuesta caminar, hacerlo, estimularlo para que pueda levantarse. O sea, tratar de estimular. Eso, la estimulación influye mucho en que el alumno o el niño avance o retroceda. Pero todos son muy diferentes porque no todos tenemos el mismo molde. Ahora, si llega hasta los 6 años y todavía le cuesta hablar, todavía tiene tropiezo para caminar, todavía no se comunica con esos niños o con su entorno, ya ahí hay una alerta, porque ya está cruzando el límite para poder adaptarse al contexto, y ahí sería ideal buscar redes de apoyo. Pero, por ejemplo, el de los niños de 0 a 6 años, por lo menos yo en mi caso, que soy educadora diferencial, no puedo diagnosticarlo, porque está en un constante cambio y no podemos valorizarlo, porque es un niño que está en adaptación y va a estimularse. Entonces, a las personas o hermanos que tengan ese tipo de dificultades, estimular lo que más se pueda, a través de juegos sensoriales, juegos de comunicación, juegos de motrices, estimularlo de pequeñito. Y de hecho el pediatra da índices que podemos hacer en 8 meses. No sé, estimulación sensorial del gusto. Entonces uno puede trabajar con eso, dar esos indicadores que tiene que hacer para poder estimularlo.
Gracias, Belén. Celina, tú tenías una pregunta. Sí, hola, buenas noches con todos. Y bueno, la verdad es que me siento muy gratificada de estar asistiendo a esta charla, en realidad muy enriquecedora. Y bueno, un poco desde mi área, yo también soy profesora diferencial, trabajo en una escuela municipal y la verdad es que me ha tocado ver una experiencia lamentable con respecto a una chiquitita y, y claro, uno de los signos, respondiendo un poco la pregunta que alguna hermana nos hizo recién, uno de los signos también que se presentan cuando un chico o una chica es abusada es que tienen manifestaciones de rabieta, les da, no es una pataleta usual, ¿cierto? Sino que está de rabia, digamos, de manera como ya a diario, más habitual, se enoja, se pone hasta un poco falta de respeto, un poco como manifestaciones de ira también. ¿Ya? Como con rabia con las personas que le rodean, en este caso con la mamá, con las personas más cercanas, ¿no? Y bueno, eso por una parte, y lo otro es que en el área de educación nosotros estamos recibiendo un programa educativo sobre la educación, valga la redundancia, sobre la educación sexual. Entonces, claro, con todo esto de los proyectos de ley y todo lo que se está moviendo, ¿cierto?, a nivel de gobierno y de reformas y todo el tema, yo creo que hay que poner también en conocimiento a los apoderados de que pongamos atención en estos programas educativos sobre la sexualidad, sobre las emociones, ¿ya? Eh, Porque hay aspectos que en realidad hay que revisar, hay que reflexionar, hay que conocer y orientar esa educación que se está entregando en las escuelas, ¿ya? Así que eso por una parte también. Y volviendo al caso que yo les estaba presentando recién sobre una chiquitita que lamentablemente yo tuve que atender, a mí me produce un poco de inquietud en el que en el aspecto legal el abusador no ha sido tratado. ¿Vale? Lo explico. La mamá me contaba a mí de que la persona que había abusado a mi alumna había sido como hijo de la pareja de la mamá de la abuelita, en este caso de la niña, de mi alumna. Entonces el hijo era menor de edad. Entonces yo decía, pero bueno, lo importante de todo es que esa persona esté alejada de la niña. Le hice mucho énfasis en eso a la mamá, que tuviera cuidado, que cuidara mejor, digamos, de manera más cercana a la pequeña. Y a mí me quedó dando vuelta eso porque me decía que el abusador en este caso, el niño menor de edad, el joven, adolescente, la verdad no me especificó cuál era la diferencia de edad, que la justicia no podía sancionarlo porque era menor de edad. Y al ser los dos menores de edad, el caso quedaba como quedaba ahí, no había mucho que hacer en realidad, salvo los cuidados que como familia tenían que tener con la hija. A mí me quedó dando mucho vuelta a eso, yo no sé si cómo se resuelve al final estos casos judicialmente. Bueno, Leslie, ¿me ayudas? Sí, bueno, era lo que también explicaba anteriormente sobre el tema del Código Penal de Chile de la Ley 20.084. ¿Ya? Tiene que ver, claro, en este caso, menor de edad, ¿cierto? A una chiquitita. Sabemos que por tema de ser menor de edad no tiene pena de cárcel. Ahí sí tendría que ver mucho el tema de, por ejemplo, el niño
qué situación está pasando, ¿ya? Porque, o sea, un adolescente, ¿ya? Menor de edad, que se está reencontrando en sí, ¿ya? Que está creciendo, que está viviendo cambios biológicos y físicos, es qué situación está pasando. Muchas veces aquí vemos los derechos de los niños, ¿ya? Eso vemos que están siendo vulnerados los derechos y los deberes de los niños, de los adolescentes. Entonces muchas veces pasa que si vemos una situación de un niño que está abusando de un adolescente que abusó, ¿ya? Muchas veces cae en el tema de red Sename, ¿ya? Si bien, porque muchas veces los menores de edad no van, no tienen encarcelamiento, entonces quedan como red Sename, ¿ya? Por lo general quedan ahí porque también investigan el caso del niño, ¿ya? Ahora no es solamente la niña que fue abusada, sino también el caso del adolescente. Ya hoy estamos viendo de que las personas que son abusadores, sabemos que vuelven a reincidir en esto, pero también un adolescente que se está reencontrando es que sabe mucho más allá. Tal vez ahí quizás lo van a colocar con una red de psicólogos, saber si fue él, si fue abusado, si fue expuesto a un material pornográfico. Si él está viendo material pornográfico o si ya llegó a un punto de la masturbación, ya a un punto psicológicamente salirse de sí. Ya estábamos hablando ayer sobre ese tema, ya, y hoy día también lo repetimos, el tema de que tal vez el chico fue expuesto a un abuso, ya, con contacto físico y sin contacto físico. Entonces ya sobresale en sí. El material pornográfico sabemos que en exceso y no en exceso, psicológicamente daña, porque es algo irreal que están viendo. Entonces, ahí, claro, se tiene que ver una red de apoyo tanto para el chico y bien eso, tienen que estar separados, no viviendo en la misma casa, no teniendo contactos juntos. El adolescente, el abusador, separado totalmente de la persona que fue abusada, ¿ya? Y no tampoco obligar a la persona que fue abusada no sé, a tener una conversación no sé, porque es una persona chica, muchas veces existe eso y uno no tiene que obligar, sino que esto es un tiempo de restauración. Ya estamos hablando de que igual es una niña que muchas veces olvidan y muchas veces queda esas emociones en su corazón, pero es un tiempo de que no la vamos a obligar a perdonar. Si muchas veces nosotros nos cuesta perdonar algo chiquitito, pero sí tenemos que nosotros, como padres, no sé si los padres serán cristianos o no, pero sí los podemos ayudar a guiar a orar por la niña, a orar para que cada rato, para que venga esa sanidad, para que el Señor sea restaurando en esta situación. Y a ella más que nada protegerla y cuidarla, más que nada. Entonces eso ya es que ver tanto atención para el chico, para el adolescente como para la niña, pero lo primordial es que estén separados, no viviendo en la misma casa y no obligándolos a que conversen y a que esto nunca pasó. Porque primero es que tratar cómo está el adolescente y qué fue lo que vivió y lo que está viviendo y lo que él piensa. Eso también es muy importante. Eso no sé si ayuda a responder un poquito la pregunta que tenía hermana. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que igual es difícil porque cuando tú ves a la persona afectada y cuando es pequeña y cuando no es cristiana y la familia tampoco es cristiana, uno como le dice, sabes que Dios te ama y cómo uno le habla de Dios después de todo lo que pasó, o sea, igual es requete difícil. Entonces, de ahí cuando le pedimos sabiduría al Señor, le pedimos que el Espíritu Santo en realidad nos ayude, nos dé la palabra, la actitud, ¿cierto? Correcta, más adecuada, y nos ayude a ser de consuelo, de bendición
para él, para los pequeños y también para la familia. Sí. Sí, hermana, como decía la pastora Yasmín, nosotros como líderes, como padres que ustedes son, madres, estar constantemente buscando la presencia de Dios. O sea, si hay algo oculto, pídale al Espíritu Santo revelación. Si usted nota algo raro en sus hijos, pídale al Espíritu Santo que revele esa situación, que revele lo que está oculto, porque tiene Dios el poder para mostrar lo que está oculto. Y también Dios tiene el poder mediante la oración de que usted con su hijo e hija adolescente puedan buscar juntos la presencia de Dios. Dios se manifiesta de una manera impresionante en la vida de sus hijos si usted los lleva a la presencia. Y ahí es cuando usted no tiene que decir nada, no tiene que decirle ninguna palabra al niño y dejar que el Espíritu Santo actúe en su vida. Es la única forma, ¿verdad?, de que Dios pueda sanar su corazón, Dios pueda sanar su mente de lo que estuvo viviendo o está viviendo. Nuestra hermana Mayelis Uribe, Irina nos pregunta para que nos puedas ayudar a responder. ¿Es posible que un niño que haya sido abusado tenga secuelas? Es muy callada y casi no expresa sus emociones. ¿Necesita ayuda psicológica? Obviamente el abuso sexual, el abuso físico y el abuso sexual a los niños va a dejar siempre secuelas. Una de las principales secuelas que deja es el cambio en la personalidad del niño. Los niños están desarrollando una personalidad y cuando pasa un abuso en alguna etapa de su desarrollo, una de las principales secuelas que hacen es un trastorno en el desarrollo de esa personalidad. Es decir, lo que venía haciendo llega un momento en ese evento que se corta. Y de allí, desde ese punto, la personalidad, el desarrollo de su personalidad se modifica, pudiendo ser de muchas maneras, de muchas maneras. Entonces tenemos quizás a un niño un poco más callado, o quizás tenemos a un niño extrovertido, hipersexualizado, cambian en su rol de género, en su comportamiento sexual, y claro que necesita ayuda, necesita inicialmente, y creo que la ayuda más importante que puede tener este niño es la ayuda espiritual, conocer al Señor, que su familia conozca a Dios, que reciba la sanación de Dios. Ahora yo soy médico y no me puedo quedar solo, tengo que recomendarles otras cosas también, ¿cierto? Desde mi experiencia que he atendido niños, porque trabajé con un programa que es el PASMI, que se desarrolla en Valparaíso, el programa de salud mental infantil, en donde atendía niños desde los 5 a los 11 años, niños con trastornos en la personalidad y en el desarrollo y con algunos con problemas psiquiátricos a nivel genético y heredado. Pero todos estos niños tenían uno que otro forma de abuso, porque el abuso sexual es el que estamos hablando aquí, pero otra forma de abuso es el descuido con el niño, que la familia no lo atienda como deba atenderlo. En Colombia aprendí en la universidad, cuando vivía allá, que una forma de abuso infantil es dejar que los niños tengan caries. Imagínense la fragilidad de ese ser tan pequeñito que depende completamente de nosotros como padres. Ya eso se diagnostica abuso infantil. Otra forma de abuso que quizás se nos escapó a la charla es dejar a un niño, a un escolar, a un preescolar, al cuidado de un adolescente. Eso también es otra forma de abuso para los dos. El adolescente no tiene por qué tomar ese rol y además el que es pequeño, de 4 o 5 años, preescolar, escolar, se ve expuesto al mal cuidado del adolescente. Entonces, hablando de tratamiento y restauración, inicialmente la restauración más importante la hace obviamente Jesucristo. Jesucristo llega a la vida de una persona y la cambia. Esta niña que a los 4 o 5 años tuvo ese evento, desde allí ella cambió.
¿cierto? Desde allí ella se empieza a comportar diferente. Ella puede que sea un poco más tímida, su comportamiento en el colegio cambia. Quizás a los 5 años ya no utilizaba pañal porque ya no lo necesitaba, avisaba, empieza a orinarse, empieza a defecarse en la cama. Pero no solo eso se ve reflejado allí, sino que cuando ella tiene 13, 14, 17, 18, 20 años, 30 años, toda la personalidad con la que ella venía, desde allí se ve influenciada. Por lo tanto, debe existir restauración. Existen muchos profesionales que están capacitados para eso. Yo he tenido que atender varios niños en esta condición y uno de los consejos que le doy a los papás siempre es que ellos permitan que el niño se desarrolle en todos los ámbitos de su vida y que lo apoyen en cada cosa que él decida hacer, que lo motiven, que tenga motivación, que lo ayuden a cumplir logros y metas que él vaya creando y que no permitan que una etapa de la vida dañe el resto de la vida. Debe existir esa convicción en el niño y en la familia entera de que ese rol, ese momento de la vida no puede destruir el resto de vida. Por lo tanto, debe haber sanación, debe haber ayuda, debe haber, como decía Leslie, debe exponerse, porque sin exposición y sin sacar las cosas a la luz, no hay sanación. Debe hablarse con el niño. Yo le aconsejo a Mayerly que si esto no ha sido hablado, esto se tiene que hablar. A la edad que la niña tenga hoy día, a la niña tiene 10, 11, 12, de acuerdo a la edad que tenga, uno puede hablar. Si no está ella capacitada, si no se siente con el valor o con el verdadero conocimiento, puede consultar a una psicóloga clínica, puede consultar a un asistente social, puede consultar a un médico, puede consultar a una pastora, puede consultar a alguien que ella tenga confianza y que vea con buen testimonio. Ese es mi consejo. Y Gracias. claro que necesita sanación y restauración. Gracias. Débora tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucho? Hola, buenas noches, que el Señor me las bendiga a todos. Iba a decir a todas, pero está mi esposa también. Yo quería decir algo que con respecto en el caso de los niños abusados dentro del contexto familiar, para el niño es muy difícil diferenciarlo y creo con certeza que en muchos casos los niños no entienden que es algo malo. Entonces, cuando uno se entera por un niño pequeño de que ha sido abusado, tu reacción le puede afectar mucho más que el mismo hecho del acto del abuso. Es por eso que es muy importante que estemos llenos del Señor, llenas del Señor, y poder enfrentar la situación, porque tengo un caso que en la iglesia, cuando yo era adolescente, una niña se acercó a mí y me dijo, me comentó de que ella había sido abusada. O sea, ella no ocupó la palabra abuso, pero yo la entendí, no me acuerdo qué palabra utilizó, pero yo la entendí, que era su hermano de 16 años y ella tenía 12. Entonces ella no sabía si era bueno o si era malo, porque de alguna manera ella tenía un hermano menor que era discapacitado y la mamá le ponía mucha atención a su hermano menor. Entonces ella tenía que llevarlo a la Teletón y era lo mismo que decía Irina, que la mamá confiaba en su hermano mayor porque era lo más próximo que ella tenía frente a su necesidad de rehabilitar a su hijo menor. Entonces la situación fue la siguiente, que la niña estaba como entendiendo recién que ese hecho
era malo, porque ella lo estaba ya teniendo desde mucho antes. Entonces, cuando yo le expresé que eso no era correcto, lo que había sucedido, tuvimos que enfrentar con ella a la mamá, y por ser menor de edad, en ese tiempo no había, se habló a nivel del pastor, hablaron y denunciaron este hecho, pero por el hecho de que era menor de edad no se llevó pero a lo que yo voy es que es importante saber de que esto no siempre es que el niño ha sido afectado. Sí le afecta, porque la personalidad quiebra, y a lo mejor se va a ver reflejada, pero más afecta cuando el niño se da cuenta que esto no correspondía, y ya empieza a crecer, a tener más conocimiento de la situación, y eso quería decir. Muchas gracias, Débora, por tu... ¿Puedo comentar algo? Andrés, Ina. Mira, quiero comentar, nosotros como familia tuvimos el caso de nuestro hijo. Cuando entró primero básico, él en un momento tenía todos los síntomas de un abuso sexual. Nosotros como padres nos preocupamos mucho, o sea, pedimos ayuda al colegio, pedimos ayuda a los pastores, a Irina, porque pensábamos que el niño había sido abusado. Lo llevamos a un psicólogo infantil, pero el niño nunca fue abusado, sino que su problema era bullying. Entonces, yo lo que he estado escuchando aquí, que me encanta todo lo que han expuesto, y todos los síntomas, ¿verdad?, que puede generar un chico abusado, pero en el caso del otro hijo, tuvo todos los síntomas. Él estuvo introvertido, ¿verdad? Lloraba mucho, a la noche tenía pesadillas, pero no fue abusado, sino que fue otro tipo de abuso, fue el abuso de bullying con sus pares. Entonces, ¿cómo poder diferenciar entre un abuso y otro cuando los síntomas son muy parecidos? Lo que pasa que, como lo comentaba Leslie al principio, hay diferentes tipos de abuso, que está el sin contacto, el contacto, hablaron del sexting, hablaron del ciberbullying y del bullying, y ahí lo mencionaba Leslie, que ese también es un tipo de abuso no sexual, quizás no necesariamente tiene que ser sexual, sino que es psicológico y sigue siendo abuso, y los síntomas son los mismos. Entonces, es muy raro que se diferencien, porque siendo abuso es un abuso. El niño se ve vulnerado y los síntomas son iguales, solo que hay que tratar de identificar qué tipo de abuso está sufriendo el niño. Gracias. Leslie. Bueno, esperamos haber respondido todas las preguntas. Siempre tenga en cuenta de que este es un tema difícil, y dentro de todo también, y para responder lo último, dentro de todo, por lo que yo he conocido pocos amistades que son psicólogos, siempre ellos tienen, y los que han ido a psicólogos, siempre ellos tienen figuras, ¿ya? Diferentes tipos de juguetes. Entonces, cuando los niños también expresan, no sé, pelea y todas esas cosas, también se nota. En los dibujos también es muy importante. También eso que los niños expresan también con dibujos, ya que no pueden hablar, y muchas veces expresan de esa forma. Y para terminar, hermano en Cristo, estamos contigo. Ya hoy día estamos hablando del abuso, y tal vez muchas personas han sido abusadas y lo han tenido en su corazón y no se lo han contado a nadie. Lo han tenido en su corazón arraigado, ahí tan escondido ese dolor. Y hermana en Cristo, estamos contigo para apoyarte.
¿ya? No somos nadie para juzgar, sino que estamos para apoyarte. Estamos porque nosotros tenemos que aprender a tener misericordia, a tener la empatía de poder entender, a poder amarte, a poder entregar ese amor que Cristo nos entrega. Estamos contigo para apoyarte en oración. No hay nada más poderoso que la oración de un padre hacia sus hijos, reafirmando su sexualidad. Deje que el niño juegue con muñecas, deje la niña que juegue a la pelota y usted después converse. Hijo, tú eres un varón, vas a crecer, vas a ser similar a tu padre. No sé, reafírmele su sexo. A la niña también, reafírmele su sexo. Hija, tú eres una mujercita, cuando seas grande, te vas a querer maquillar, vas a querer tener el pelo largo, el pelo corto. Reafirme siempre esa parte a su hijo, a su hija. Déjelo ser niño, déjelo ser niña. No condene a su hijo, a su hija, no condene a los niños, no los condene. Porque la boca tiene poder para bendecir y para maldecir. Tenga el tiempo de oración hacia sus hijos, que es muy importante. Este tiempo de pandemia, aproveche de estar en familia y de orar. Si necesita ayuda, estamos para apoyarte. No te vamos a juzgar, al contrario, te vamos a escuchar, vamos a apoyarte. Si tienes alguna situación con una persona que conozca, te queremos entregar las herramientas, te queremos apoyar como hermanos en Cristo, que sabemos que Jesucristo es el restaurador. Espero que les haya gustado esta conferencia. Espero que le haya hablado a su corazón. Espero que si tiene cualquier duda nos busque, estamos para servir. Este es nuestro primer ministerio, que es servir. Estamos como iglesia preparando las herramientas para evitar todo lo posible. Estamos como iglesia, nos tenemos que preparar para enseñar a los niños, para poder evitar. Esta es nuestra tarea. No dejemos que la educación sexual venga desde afuera. Qué mejor como padres enseñarles a los niños, a los hijos. Qué mejor que eso, entregarle con las palabras que uno pueda entregar a sus hijos. Qué más importante que eso. Ya vamos a terminar. Que el Señor les bendiga. Antes de terminar, Leslie, vamos a orar. Amén. Que donde está ahí, vamos a orar por lo que hemos conversado, porque si usted tuvo la intención de estar en este conversatorio y saber educarse para poder educar, porque Dios tiene algo con usted, tiene que tratar algo, lo está preparando para algo, y es importante también educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Padre Santo, Señor, gracias, Padre, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, con cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas que se encuentran en este lugar, Señor. Padre, ellos han sido bendecidos, Señor, con hijos e hijas, Padre Santo, Señor, y les has dado, Señor, la tarea, Señor, de criar, Señor, y educar, Señor, bajo tus principios, Padre. Señor, Padre, yo te pido que puedas bendecir a cada uno, Señor, cubrirlos de tu espíritu, llenarlos de sabiduría, Padre Santo, Señor. Padre, llenarlos, Señor, de dones, Padre Santo, para tu evangelio, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, esta educación, esta crianza conforme, Señor, a tu voluntad, Padre Santo, que pueda, Señor, guiarlos, Señor, en cada decisión, Señor, en la educación de sus hijos, Padre Santo. Ayúdalos en los momentos difíciles, Señor, complejos, Padre Santo, en este periodo de crianza, Padre, sobre todo con los adolescentes, Señor. Padre, Señor, darle, Señor, el poder, Señor, darle, Señor, la autoridad, Señor, de manejar situaciones, Señor, tan difíciles y dolorosas, Padre Santo, Señor. Dale las herramientas, Padre Santo, Señor. Ponerles personas, Señor, sabias, llenas de tu espíritu, Señor, dentro de, Señor, de su círculo, Padre
Santo, para poder también guiar y ayudar a sus hijos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanas, Señor, por mis profesionales, Señor, que han tenido este tiempo, Señor, para poder ayudarnos y guiarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto, de verdad, compartir este tiempo con cada uno de ustedes, de que nos vamos con el corazón lleno, porque Dios ha puesto esto en nuestros corazones desde el principio de año y nos ha costado un montón llevarlo a cabo, pero sabíamos que este era el tiempo para ustedes, para poder ayudarlos a ustedes y nada, seguir adelante con Cristo y confiados en Él. Así que bendiciones, que estén bien.